Buenas tardes a todos. No quiero parecer la nata, y todas. ¿No se oye? Bueno, ahora sí. Estaba como para escuchar un rato más. En realidad, después de la exposición de Vilma, uno tiende a pensar lo que vivimos más o menos en este segundo congreso. Algunos tuvimos oportunidad de participar del primer congreso hace 6 años, donde poníamos obviamente los paréntesis en la llamada Ley Nacional de Educación. Y poníamos los paréntesis, creo que a partir del título de la ley, en todos los artículos. ¿Por qué? Porque veníamos diciendo que concretamente esto permitía avanzar aún más sobre las propuestas, ya que no sé bien por qué le puse soberanía al título de la ponencia, pero como vamos a hablar un poquito de esto, era adecuar un instrumento más a los designios de los organismos internacionales, a los que ponen la palabra, a los que nos dicen cómo pensar, no solo en educación, sino cómo pensarnos en la sociedad. De alguna manera, en esa cumbre de Mar del Plata, en las metas al 2021, nos retaban, antes de todo ese fárrago de metas a cumplir entre generales y específicas, y dice el documento metas, no parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí en las últimas décadas hayan logrado sus objetivos programáticos, por lo que sería necesario plantearse nuevas estrategias capaces de conseguir con mayor acierto sus finalidades. Entre esas finalidades había una muy fuerte que tenía que ver con el maridaje entre la educación y la vinculación empresarial. Ese maridaje se fue concretando paulatinamente hasta tener hoy a Monsanto o a la Fundación Bunge dando cursos de capacitación a maestros rurales, que supongo que se les enseñará cómo ellos deben enseñar a distinguir una semilla transgénica de la que no lo es, si es que todavía queda alguna que no lo es. Cuando se habla de la ley de financiamiento educativo, la corporación empresaria se puso muy contenta y decían, un artículo de Clarín del 2005, cuando todavía era amigo del gobierno, los 500 hombres de negocios más importantes del país dieron su apoyo a la futura ley de financiamiento educativo. Listo, si ellos dieron el apoyo, hay mucho más para sospechar. No hay ninguna probabilidad de que esto no sea así. Hay un proceso de colonialidad creciente. No estoy hablando de colonialismo, estoy hablando de colonialidad. Y ese criterio de colonialidad no se lo debemos a un pensador europeo. Hay un pensador peruano que se llama Aníbal Quijano, que tiene un largo trabajo sobre los procesos de colonialidad creciente, que él apuesta a que nace en 1492 con la categoría raza. Acá la compañera hablaba de el gobierno indigenista y el gobierno populista de los blancos. Y esta categoría raza es la que marcó los niveles de superioridad y estableció quiénes deberían ser los dominados. ¿Quiénes deben ser los dominados? Es una construcción. Lo que pasa es que es una construcción de conocimiento. Estábamos charlando hoy en la Comisión de Conocimiento sobre este tema. Digo, hay una cuestión epistemológica de base. En esa construcción del conocimiento, hay un conocimiento que ya está construido. Y es el que abrevamos como docentes. ¿Por qué? Porque lo construyó una nobleza educativa
que es extraterritorial, es transnacional. De hecho, yo siempre citaba, desde el año 2003, al Grupo PREAL, el Grupo de Promoción Educativa, de Promoción para la Reforma Educativa. El Grupo PREAL estaba en Washington, la sede la tenía en Washington y es la promoción educativa para América Latina y el Caribe. Ahí se dirigieron todas las políticas. Ahí estaba Octavio Bordón como presidente del Grupo PREAL. Para ese Grupo PREAL trabaja Silvia Montoya, que para los que no están en Buenos Aires es la actual directora de Planeamiento y Educación del gobierno de Macri. Trabaja con Liach y sacaron el librito Educación para Todos. Porque Educación para Todos es una marca. Como hubo que escuchar al entonces ministro Filmus en la Feria del Libro diciendo marca argentina. Nos han transformado en un mercado donde se vende una marca que promociona determinadas cuestiones. Para eso el CIN, el Consejo Interuniversitario, tuvo que aplicar determinadas reglamentaciones para la vinculación entre las empresas y las escuelas. ¿Dicho por quién? Por el colonizador, por Emilio Botín, el presidente del Grupo Santander Río, que en 2008 dice, reúne a todos los rectores de las universidades públicas y le dice, no podemos perder el tren del mercado de la educación superior en Europa. Para eso necesitamos, como furgón de cola, Latinoamérica. Inmediatamente, no pasaron 2 meses y se crea el espacio de educación latinoamericana, a propuesta de Emilio Botín. Y todos los tejes y manejes de la red universitaria, las tarjetas de crédito para universitarios y el endeudamiento y el mercado del endeudamiento. A eso lo llamamos soberanía. Unos minutos después se crea, porque tampoco lo tenían, el Ministerio de Ciencia y Innovación Tecnológica en España. Un mes después se crea el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica en Argentina, compuesto el 50% por dineros públicos nuestros y el otro 50% está compuesto de un crédito de vida. O sea, ¿quién está decidiendo cuál es la investigación científica de nuestros universitarios, de nuestros científicos en las universidades? El BID es el mismo que provee con una partida de más de 46 millones de pesos los libros que le damos gratuitamente a los chicos en las escuelas, en convenios millonarios con las grandes multinacionales editoriales. Y ahí aparece Saiz Barral, todos saben lo que es comprar un libro de Saiz Barral, lo que vale. Las grandes multinacionales editoriales aparecen en los convenios con el BID, pero es deuda argentina. Por eso cuando uno le da un libro a uno de los pibes le dice, guarda que no es gratuito, dentro de 20 años por ahí tu hijo tiene que estar pagando el libro con el que está leyendo. Entonces, el mercado del endeudamiento está enmascarado bajo un discurso progresista de la soberanía territorial. Y hablábamos de los recursos naturales. Y hablábamos hoy en la comisión del tema de las mineras, que lo había sacado Roberto García, el compañero Roberto, que decía, bueno, las mineras. Yo busqué como un loco por qué la Universidad de Tucumán no recibía fondos debajo de la lumbrera. Claro, el idiota fui yo, es socio, no recibe fondos, comparte las ganancias. La Universidad de Tucumán comparte las ganancias en sociedad con la minera lumbrera. El fiscal Gómez tiene procesado al vicepresidente de la lumbrera. Quieren destituir al fiscal Gómez. No voy a abundar en esto porque sería otro tema, pero es un tema de soberanía. Es decir, lo público empieza a disolverse. Lo público físico, territorial, y lo público simbólico. Entre esas cosas simbólicas aparece la educación, llevada a un plano de conocimiento meramente instrumental. Cuando hablaba Vilma de las 3E, eficiencia, eficacia, excelencia, palabras todas del discurso neoliberal, a las que hay que agregarle que fueron palabras de Juan Carlos Tedesco, uno de los cultores en Latinoamérica, no solo en Argentina, de todas las reformas de los 90, junto a técnicos como hoy el senador Filmus, los técnicos que ponían en proceso lo que se pensaba en los organismos internacionales, vía universidades privadas. La Universidad Católica de Chile fue la artífice
de muchas de las propuestas en cuanto a perfiles de trabajadores de la educación que tenían que tener en Latinoamérica los nuevos educadores de las nuevas generaciones. La Universidad Católica de Chile, que es la que Milton Friedman pudo hacer el convenio en los años 50 para formar a los primeros Chicago Boys latinoamericanos, con todas las recetas neoliberales que empezaron a aparecer posteriormente. Entonces, cuando hablamos de soberanía o de integración latinoamericana, lo que nos preocupa es la integración de las instituciones que pertenecen a estos sistemas. No es la integración de las poblaciones. No, nos cuesta conversar hasta con los compañeros de la escuela de enfrente muchas veces. Hace 27 años que trabajo en el Hipólito Vientes, ahí en Caballito, y prácticamente no conozco a los compañeros del Colegio Huergo que están en la cuadra y media. Ahora, esto también es responsabilidad nuestra el poder juntarnos para poder ampliar los problemas del conocimiento. ¿Qué conocemos? ¿Qué es la soberanía del conocimiento? Yo tenía por acá, esto no tiene que ver con educación, pero sí, digamos. Alejandro Olmos Gaona, que ahora está investigando, está continuando lo que había empezado su padre Alejandro Olmos, la deuda expúrica, ¿sí? Publicó un artículo los otros días en Argenpress a raíz de la famosa fragata que está en Ghana y dice que las renuncias a la inmunidad de nuestra soberanía contaron invariablemente con la conformidad de los distintos procuradores del Tesoro, que en sus dictámenes estimaron procedente la misma, llegándose al extremo, en el caso de los bonos Bremen, de que el dictamen firmado por el procurador le fue redactado íntegramente por los abogados de los bancos acreedores. Esto es más o menos como el convenio que la Barrick-Gold hace con la Universidad Nacional de San Juan en 2004, contratando los servicios del Departamento de Hidráulica de la universidad para monitorear y realizar informes sobre la explotación y la exploración. El artículo 6 del convenio dice que queda absolutamente prohibido hacer públicos estos informes durante los próximos 20 años. Claro, dentro de 20 años ya se fueron de ahí porque ya explotaron todo lo que es la minera Veladero, que dicho sea de paso está dentro de lo que la UNESCO llamó Reserva Biósfera de San Guillermo. Primero lo negaron, después lo aceptaron. Todo lo que la UNESCO, digo la UNESCO porque es uno de los faros intelectuales, junto a la CEPAL, de todos los programas de transformación educativa para América Latina y el Caribe, de todos. El famoso documento de transformación y conocimiento, ejes para el conocimiento productivo. Esto que repetía Tedesco, el conocimiento socialmente productivo, que es un avance sobre la ley federal. Porque decía la ley federal el conocimiento socialmente significativo. Y era como, no, ahora quedó claro, es productivo. Y a partir de ahí armamos las orientaciones del secundario, a partir de ahí aparece el Consejo Federal con toda la estructura que ha declarado obsoleta per se, porque todo entró en un terreno de obsolescencia y ahí tenemos otra vez la colonialidad del poder. Están trabajando sobre el concepto de que todo es obsoleto. Era obsoleto tener el gas del Estado, era obsoleto tener la luz del Estado, había que cambiar todo, había que privatizarlo. La misma categoría operatoria es la que están utilizando desde hace años, desde la cumbre de Yonti en 1992, donde firman educación para todos. Y entre esas metas está la entrega paulatina a lo que ellos eufemísticamente llaman asociaciones civiles, que son las fundaciones de las grandes corporaciones. Creemos que la soberanía en realidad termina cumpliendo simplemente, estoy hablando de la soberanía en nuestras épocas, la soberanía de la modernidad en todo caso. Y cuando hablamos de, o hablaba Vilma, de procesos de descolonización,
Esos procesos empezaron en la Argentina supuestamente en 1880. ¿Sí? La generación del 80. Roca, el exterminio del otro, los pueblos originarios. En ese proceso de descolonización podemos pensar que un gran engaño, porque fue una clase la que tomó el poder, la que irrumpió en el poder. Una clase que venía de los procesos de colonialidad culturales del virreinato. Y esa clase terminó constituyendo la nueva burguesía argentina. Y hoy terminamos con esos países que yo no voy a llamar liberados. Permítanme que diga que somos países liberalizados. Estamos dentro del corset del pensamiento liberal. Terminamos todos subordinados al orden económico internacional. O sea, que lo que llamamos Estado postcolonial no es más que procesos de colonialidad mediante la apropiación de los sistemas productivos de verdad, que es de lo que nos tenemos que apropiar. Hoy hablábamos de eso. Los sistemas de producción de verdad y poder empezar a hacerlos públicos y que circulen. El Estado-Nación postcolonial es funcional a esta organización global. Por lo tanto, de lo que se trata es que nos están hablando de una soberanía del mundo corporativo y de la productividad. La soberanía de las grandes empresas, que también se comen entre ellas, porque esa es la ley del mercado. Para eso aplicaron bastantes años la teoría del determinismo social. Y seguimos profundizando desde estas políticas que se instrumentan del llamado Estado, profundizando las políticas del mercado educativo. Para ir finalizando, una cosa que también debería llamar la atención es cuando el ministro Filmus en 2004, junio de 2004, versión taquigráfica, dijo: el Ministerio de Educación es el lugar de concertación con los organismos internacionales. A partir de ahí y de ese enunciado queda claro cuál era la posición y cuál era el cuerpo legal que iba a terminar avasallando el cuerpo público de nuestros sistemas educativos y de nuestros sistemas laborales, que bueno, por razones de tiempo no vamos a trabajar acá. Bueno, gracias a todos y pasamos el micrófono. Compañeros, antes de continuar, reiteramos el pedido de silencio si todos nos podemos escuchar. A continuación, vamos a escuchar al compañero José Castillo.